Así es. Quien quiere volar no es pájaro pequeño, es pájaro libre. Y nosotros con Ali Primera queremos ser pájaros de alto vuelo, pájaros libres. Si grande es mi corazón por la patria, decía Rubén Darío, grande será los triunfos de este país. Bueno, ya tenemos ahora viernes 26 de marzo. Se acabó el mes de marzo. Tanta expectativa, tantas cosas bonitas que hicimos conmemorando los 30 años de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el héroe, el profeta, el que quiso hacerse compañero de los más pobres, el que no sintió vergüenza de decir que optaba por los pobres y vivió como pobre. No dejó herencia a nadie cuando murió, fíjense. No tenía ni cuentas bancarias. ¡Qué grandioso! Pues esa historia de ese grande salvadoreño tendríamos que tomarla nosotros a la par de nosotros. Y hay una cuestión que esta tarde me llamó una persona para decirme que hiciera un comentario. No me preparé, pero quiero decir la sugerencia de esta persona. Me dijo: mire, padre, ¿usted ha visto el canal de la Iglesia Católica? Le dije: mire, si algunas veces lo miro, pero lo miro poco. A veces miro más noticias de la parte esa que dan noticias contra el pueblo. Pues fíjese, padre, me dijo que en la televisión casi no han hablado de Monseñor Romero, el programa de ese canal que tienen los obispos, Ágape y demás. No han hablado, ¿verdad? Han dicho algunas cosas, pero no han hablado. Y se ha fijado, padre, me dijo que en los grandes actos de los farolitos y de las misas en catedral, Radio Luz no ha estado presente. Le dije: fíjese que no me he fijado, porque otras radios, como Maya, le dije, y otras radios similares, sí le dieron auge. Yo quería oír muchas noticias. Pues fíjese, padre, me dijo que haga un estudio. Yo estoy repitiendo lo que me dice el hermano, y lo voy a hacer, a ver si la próxima semana ya viene Semana Santa. Me dijo: haga un estudio, mire a ver cómo ha estado la presencia de Monseñor Romero, porque en todos los medios ha estado, hasta en la prensa, me dijo, y en el Dios y esos diarios lo han sacado. Pero fíjese que allí en el canal ese de la Iglesia Católica, anda ya por el 57, 67, no sé muy bien, que miro muy poca televisión, allí me dijo: no hablan de Monseñor Romero, ahí hablan de muchas cosas. Y en Radio Luz, que era antes YSAX, me dijo, la radio de Monseñor Romero, hoy no han hecho nada. Pasan la misa a veces, me dijo, pero hoy no pasaron nada de Romero. Bueno, eso me dijo ese hermano que me llamó, un anciano, y creo que un anciano comprometido, muy católico, de comunión y de misa dominical, pero le admiró. Así que yo lo traslado a ustedes. Si ustedes tienen alguna versión de esto, si es verdad o si es mentira, pues les pido a ustedes, queridos oyentes, hoy, viernes 26 de marzo del año 2010, que digan algo. Bueno, porque nosotros estamos aquí tratando de hablar de historia. No historias, sino de historia. Y esto que acaba de llamarme el hermano que le agradezco, ¿verdad? Es parte de la historia, porque también nuestras iglesias y la Iglesia Católica de manera especial tiene que ver mucho en la conformación histórica de El Salvador, el país al que pertenecemos. Por eso, nuevamente aquí, nuevamente juntos, gracias, estamos juntos, porque nos unen estas palabras, nos unen estos radios, nos unen estos métodos modernos, nos unen para intentar hablar de historia. Cada día, la vida de cada uno de nosotros se hace historia. Por eso es importante ser conscientes de la vida que estamos pasando. El canto
ha sido una forma muy popular de base para guardar las formas de vida de los pueblos, de los antepasados. Hace 30 años, por ejemplo, asesinaron el cuerpo de Monseñor Romero, pero no mataron ni su espíritu, ni su alma, ni su palabra, y resucitó. Y desde hace 30 años, los corridos que en ese momento se compusieron, al unísono, al sentimiento del dolor que se sentía y que se sigue sintiendo, esos se siguen cantando como que ayer los hicieron, no pierden actualidad. El 24 de marzo, y ahí se dejan ir los muchachos con el tingri, tingri, tingri. ¡Qué bonito! Y otros más, y otras canciones que se hicieron, ¿verdad?, a fecas y a otras, ahí se siguen cantando. Los torogoces ahí, la batalla de San Felipe, pues sí, como que fue ayer. Eso es muy importante, que la historia se cante y se cuente cantando. Por ejemplo, la Revolución Mexicana, que ha sido un símbolo para muchos que la han deformado, pues, y hasta grandes negocios con tantas películas que han hecho ahí, desfigurado, por supuesto, donde quieren hacer sentir que los revolucionarios mexicanos eran borrachos, todos desordenados. Si vencieron, por algo de haber sido, quizás eran más borrachos los que perdieron, porque si perdieron era por borrachos. Dejarse de vencer de un borracho y de un, así como dicen los pintan, entonces quiere decir que eran peores los vencidos. Pero bueno, lo de la Revolución Mexicana, desde hace, mire cuánto, desde el siglo pasado, ya casi llevamos 100 años, se canta, y es fácil cantar, así no se olvida. La Delita, Guadalajara en un llano y tantos otros, ¿verdad? Acá en nuestro país, antes de la guerra, ustedes los mayores me podrán atestiguar, existió un tiempo en los pueblos la modalidad de los corridos en las fiestas patronales. Allá donde hoy decimos que algunos lo repiten, son poemas cantados. Pero se ha ido perdiendo esa riqueza del arte popular. Los volatines, los payasos populares, los cantautores que llegaban con su guitarrita y le hacían un corrido al pueblo y a la fiesta patronal, hasta los escribían a mano en mimeógrafo a saber cómo hacían aquellos cancioneros, y entonces el pueblo, yo recuerdo de niño, me los guayabeaba y los cantaba. Y ahí estaban las historias. Hoy parece que ya no se canta ni se cuenta la historia cantando. Bueno, aún podríamos decir que la clase dominante, eso sí nos ha tenido sumergidos. Y por eso nos ha metido otras formas de canto que no tiene nada que ver con lo que en El Salvador se vive. Eso es muy importante, eso se llama alienación, alienados, ¿verdad? Así que yo no sé, en la historia, estudiando, esta vez yo quiero hacer una provocación en la mente, en el corazón, los que decimos querer a este pueblo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí tenemos que hablar claro, no claro, sino que lo que está claro no necesita anteojos, que aquí hay muchos pobres, que es la mayoría, como dijo Monseñor Romero, y muy poquitos ricos, que son la minoría, pero que tienen toda la riqueza o la mayoría de la riqueza. Pues podríamos decir que esa clase dominante nos ha tenido sumergidos y nos ha intimidado tanto como que si tuviéramos miedo de recordar y de cantar lo que hemos vivido acá, como que hay un respeto, como que es peligroso hablar de eso. Por ejemplo, hace 20 años se terminó la etapa de la guerra armada y se llegó a lo que se llamaron los acuerdos de paz. Es la historia que hemos vivido en los últimos 20 años. Y muchos de estos últimos años se ha tratado de olvidar, se han tratado de sepultar lo sucedido. Y muchos hasta le dicen a los hijos que es mejor no hablar de eso. Es muy famosa la frase, y ustedes la han oído, decir que no hay que acordarse de esas cosas ni revivir esas cosas porque se abren heridas. Y yo lo he dicho varias veces aquí, ¿heridas de quién?
porque los que dicen que no hay que hablar de esas cosas porque se hablen nuevamente de las heridas, ellos nunca fueron heridos, ellos fueron los que infringieron heridas al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir con eso? Que no quieren ser enjuiciados, porque quieren deformar la historia. Y muchos de nosotros nos conformamos con esas palabras y nos volvemos cómplices. Bueno, muchos pues en estos últimos años hemos tratado de olvidar, otros de sepultar, y por supuesto eso lo ha aprovechado la clase que tiene el poder en este país. Esos señores que hacen la lucha de clase, atacando a los trabajadores. Hoy hay otra clase especial que se llama la clase de los desempleados y desempleadas. Y se han aprovechado del pobre. Han aprovechado la ocasión de todo este tiempo para recomponerse de una manera muy sutil, pero muy eficaz en contra de todos nosotros. Haciendo algunas reflexiones sobre la historia, porque es bueno meter en el espíritu de la historia para comprender primero qué es la historia para tener decisión de escribirla. Por ejemplo, cuando dos que están peleando, dos luchadores, se dejan ir y se pegan con todo y se agotan. Entonces ya agotados, ahí por cualquier razón medio descansan para tomar un respiro y recomponer sus fuerzas. Y por supuesto, si son enemigos, van a volver a pelear. La pregunta es, no sé si ustedes la podrán responder ahí, ¿quién es el que se recompone más rápido? ¿El que tiene más reserva o el que tiene menos reserva? Y en esta sociedad, la historia de la guerra de los 12 años, cuando se llegaron a los acuerdos de paz, ¿quién se recompuso más rápido? ¿El pueblo que luchaba o los capitalistas o los dueños del capital que atacaban al pueblo? Es normal. El capital se recompuso más rápido. Las fuerzas populares no nos recompusimos, no tenemos capacidad para recomponernos con la rapidez que lo hizo el banquero, el terrateniente. Así hemos visto que lo que pudo haber sido una época de posguerra, no existió una época de guerra, porque no hubo un espacio para que se cumplieran, por ejemplo, los acuerdos, para que el pueblo se reconstruyera, no le dieron espacio. Y al no cumplirse esos mínimos tales acuerdos de paz, no existió esa etapa posible en que el pueblo pudo haber reconstruido sus pueblos, sus comunidades. No, hay repoblaciones y se llaman así porque no volvieron los mismos que vivían ahí a vivir en ese sitio, fueron otros, porque los que habían salido no tuvieron espacio, ni tiempo, ni posibilidad de ir a vivir al sitio anterior, pero fueron las clases dominantes. Los banqueros, inmediatamente, Washington le mandó más dinero, el Banco Interamericano le mandó más dinero. Los industriales tuvieron más préstamos. Los grandes comerciantes tuvieron dinero que les vino del exterior. Los terratenientes se repusieron, con apoyo, por supuesto, de Estados Unidos y de ese capital. Y así, sistemáticamente, fueron sepultando los pocos logros obtenidos en Chapultepec. Eso es parte de la historia. Eso es muy, muy importante. Entonces se bloqueó la historia que venía caminando con el camino hacia la libertad, se frenó, se manipuló con los acuerdos políticos para que los poderosos de este país no tuvieran el fracaso, porque así le llaman a ellos. Cuando se cumple la justicia, ellos le llaman fracaso. Cuando ellos triunfan, le llaman democracia. Bueno, la historia pues de los últimos 20 años, al término de la guerra, han sido más de retraso popular. Si no, solamente con decirlo, no necesitamos explicarlo.
es bueno explicarlo y será otros científicos que lo hagan, pero es fácil la pregunta y es terrible la respuesta. ¿Estamos mejor o estamos peor que antes de la guerra? Viene otra preguntita. ¿Estamos mejor o estamos peor que en tiempo de la guerra? Pues ni antes de la guerra, ni en tiempo de guerra. ¿Hoy estamos mejor o peor? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién es el que ganó con los acuerdos de paz? ¿El pueblo o los poderosos que maniobraron esos acuerdos? Bueno, eso es muy importante. Para comenzar, por ejemplo, no ha vuelto una organización popular como el Bloque Popular, como el FAPU, no, ni el mismo FMLN ahora es el mismo. No se reconstruyeron la organización de los campesinos, de los estudiantes, los sindicatos, las señoras de los mercados, los profesionales, no nacieron. No hay que confundir organización sectorial, organización popular con directivas, con cooperativas, eso es muy diferente, son buenas, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la organización popular que reivindica los intereses de cada sector. Ahora se hacen organizaciones, se dice, en que está presente un campesino, un médico, está un ingeniero, está un obrero, está un carpintero. ¿Cómo es posible? Así como se ha querido hacer el Consejo Económico en este país, donde hay los grandes industriales y los grandes pobres, que llegan a discutir en la casa presidencial. ¿Cómo es posible poner el gato y el ratón en la misma jaula para que discutan cómo buscar la paz en este país? Ya sabemos quiénes son los gatos y ya sabemos quiénes somos los ratones, que llegamos ahí y en el mismo salón, ahí puedes llegarse a ciertos acuerdos, pero después, ¿qué está sucediendo? Bueno, esa es la historia. Estoy tratando de provocar un poco cómo las organizaciones por sectores con sus intereses no se reconstituyeron. Al contrario, parece ser que fuimos sustituidos por un partido como el FMLN. Un partido es un partido que busca el poder, pero una organización popular busca la reivindicación de cada sector. Y todavía más, eso que surgió, el FMLN, y que pensamos que nos iba a representar, se fue desgastando en cada campaña electoral. Se fue dividiendo, porque nosotros nos fuimos dividiendo también, porque como partido solo le quedó la única oportunidad que le permitió el mismo sistema contra el cual habíamos luchado, y que la mayoría de excombatientes que se desmovilizaron solamente ¿para qué? Para que pudiéramos dar el voto. Es el único método que se le permite al pueblo después de 12 años de guerra. El mismo sistema contra el que se había luchado es el mismo sistema que nos dice cómo debemos de seguir luchando. Por eso la gran mayoría de excombatientes se desmovilizaron. Y se desmovilizaron con todo. De sus compromisos populares, de su pensamiento revolucionario. Perdimos la mística, hasta tuvimos comandantes traidores, dirigentes vendidos, divisiones, intentando hacer otros partidos que terminaron, dijeron: yo me voy a separar del frente porque quiero presentar o queremos presentar al pueblo una nueva opción. Y se fueron para la democracia cristiana. Y otros se metieron al PCN, y otros hasta se fueron a Arena. Qué terrible, o sea, salieron para mejorar, pero parece que se fueron de Guatemala hasta Honduras, o sea, se metieron en mayores Honduras. Y de ahí el único regreso es a Guatepeor, como dice nosotros los populares. Bueno, esa es la historia de los últimos 20 años en que el pueblo como pueblo debimos haber tenido un tiempo de posguerra para recomponernos, pero parece que
el sistema dominado por la derecha aprovechó el tiempo, la oportunidad y su poder y el apoyo que le venía desde Washington. Así que hasta meterse en partidos de la tiranía que nos había llevado a la guerra. Y allí vemos en la democracia cristiana a personas que fueron héroes en su momento, fueron muy populares y aún hasta martirizados y torturados en las mazmorras. Bueno, historia. Por eso, qué importante es que cada uno de nosotros conozcamos la historia. Por eso, Alí Primera, que es nuestra inspiración, nos canta algo para que todos nosotros vayamos pensando que al momento de abrir el micrófono tengamos algo que decir, y les pedimos que sean breves, porque muchos hermanos lo hemos visto que hablan hasta 5 minutos y nos quieren hablar de otros lados, ¿verdad? Y así que dejémosle espacio también, hablemos cortito para que nos hablen los otros hermanos. Adelante, Alí. Bueno, si somos pueblo, somos marea. Si somos pueblo, como dice Alí Primera, seremos color, esperanza, verdad, alegría. Bueno, siguiendo con la historia, pues, de los últimos 20 años, esa historia que hemos vivido, no estoy hablando aquí la historia de las grandes familias que se apoderaron de todo, no estamos hablando de la historia que nos tocó vivir a la gran mayoría, que son ustedes, que inspiran y que son el combustible de estas palabras. Allá por Morazán, por Sonsonate, por el Bajo Lempa, por San Vicente, por Usulután, por Chalatenango, donde, pues sí, allí nos dicen, hablemos de historia, y me gritan y digo, pues sí, hablemos de historia, pero de historia verdadera. Bueno, para ir terminando en este punto, la mayoría de combatientes, por ejemplo, víctimas de la guerra, no heredamos la historia de la guerra a nuestros hijos, porque algunos dicen que es mejor que no sepan nada para que no sufran como sufrimos nosotros. Imagínense. O sea, como que también llevamos el hielo del miedo dentro del alma y no logramos entender que lo vivido es la mayor riqueza que tenemos y que lo juzguen bueno o lo juzguen malo otros, para nosotros es lo único que tenemos para heredar a nuestros hijos. Y los hijos serán tan inteligentes que descubrirán y tomarán lo mejor de nosotros y dejarán lo peor de nosotros, y así avanzará la historia y avanzará el pueblo y avanzarán las generaciones. Eso es muy importante, porque dicen que es mejor que no sepan nada para que no sufran. Por el lado, pues, de la recuperación histórica que como pueblo debemos hacer, parece que hemos fallado. Y claro, al fallar nosotros, ¿quién es el que aprovecha? El del que tiene el poder, que nos estudia y nos conoce, porque tiene técnicos volándole ojo a ver cuáles son las debilidades de las mayorías. Es verdad que han surgido compañeros que han intentado escribir, han surgido libros, pero la economía popular y el interés de la lectura no se hace sentir. No cuesta comprar un libro. O sea, que como pueblo, haciéndonos una profunda revisión, como que le hemos dado la oportunidad a la derecha recalcitrante, a las casas dominantes de este pueblo y de este país, que se reconstruyan y mantengan esa superioridad de clase que hace tanto daño a los trabajadores, a los desempleados también, que son trabajadores pero desempleados, a la sociedad civil a la que nosotros pertenecemos. No sé, ustedes lo dirán, yo trato de, por eso reflexiono antes de venir a hablar de estas cosas, porque quisiera llegar a todos. Hay algunos que me dicen que hay algunas cosas que son radicales, pues sí, por ejemplo, Alí Primera tiene una canción que dice que él no canta para perfumar el estiércol, lo dice y yo a veces digo, ¿cómo es posible que algunos que son traidores quieren todavía que se les felicite? ¿Cómo es posible que sean algunos que viven del pueblo y viven cómodamente, hacen así escaramuzas y no son sinceros? ¿Cómo creen que el pueblo los tiene que seguir admirando? Pues sí, el que traiciona al pueblo, el que le pierde la esperanza al pueblo, el que desespera al pueblo, no puede recibir felicitaciones. Posiblemente algunos
no les agrade o se quedan incómodos. Pero aquí tratamos de decir verdades, ustedes lo dirán. Qué importante pues es recuperar la historia para conocer cuáles fueron los errores sociales cometidos por los poderosos y por el pueblo, para que no se vuelvan a cometer. Qué bueno es conocer cómo los pobres han sido manipulados, hemos sido manipulados, cómo hemos sido victimizados y cómo las clases que hoy son económicamente poderosas o tienen el poder gobernante se han valido de la credulidad popular para seguir manipulando y cambiando la historia a su favor. ¿Alguna vez será bueno que el pueblo cambie la historia a su favor? ¿Solo los poderosos tienen derecho de cambiar la historia a su favor? ¿O las mayorías que les construyen su riqueza también tendremos oportunidad, obligación y derecho de hacer la historia a nuestro favor? Cuando hablamos de historia estamos hablando de la verdad, y solo conociendo la auténtica historia podemos conocer la verdad, y conociendo la verdad, y sólo así, conociendo la verdad, iremos por el camino de la libertad. Y por eso, así podemos entender a Jesús, cuando nos señaló, sólo la verdad los hará libres. Sólo la historia auténtica, conocida por quien la vive, serán libres. Bueno, ¿y cuántos interesados y cuántos intereses tienen las clases dominantes de crear una historia a su favor? Un truco muy importante que tienen los dominadores, los oportunistas, para ir cambiando el sentido de las palabras, es crear su propio diccionario. Por ejemplo, la lucha de clases. Dice que la lucha de clases es lo peor, que no hay que hacerla. ¿Y quién es el que hace la lucha de clases? ¿Quién es el que inicia la lucha de clases? ¿Quién es el que ataca y normalmente ataca al pueblo? Comparación. ¿Quién ataca a quién? ¿El ladrón o la víctima del ladrón? Así dice Cristo, tengan cuidado que el ladrón llega cuando menos se le espera. Son los ladrones los que atacan. Pero cuando esa víctima se defiende, dice el ladrón que ha sido víctima de la violencia. Y así le han creado un sentido, un significado a la violencia. Todo en contra de la víctima. Y para que los pueblos no se defiendan, han dictado leyes, porque solo la clase poderosa puede dictar leyes, para impedir que la víctima, que son los pobres, se defiendan. O sea, pues que el ladrón, el invasor, el atacante dicta la ley y así legaliza su actuación y acusa de violencia al pueblo victimado que se quiere defender o se defiende. Esa palabra es muy importante en nuestra sociedad. Esa sociedad colonizada que se llama víctima de la violencia. Pero si nos defendemos, entonces somos violentos y hasta terroristas. O sea, que no hay derecho legítimo de defenderse, pero la legitimidad nadie se la puede quitar al pueblo. Por eso, la palabra violencia no hay que confundirla con el derecho de defensa. Históricamente se ha visto que los pueblos, para llegar a una auténtica democracia, han tenido que luchar y defenderse. Por eso hay que estudiar cómo es que los pueblos que hoy tienen desarrollo y progreso han tenido que luchar fuertemente contra aquellos que los tenían amarrados. Esas palabras pues las tenemos que conocer muy bien y saber de dónde vienen. Violencia, legalidad, legitimidad, son palabras muy importantes en la recuperación histórica y en la forma como los pueblos escriben su historia. Es importante pues conocer los distintos aspectos de la historia que cada ciudad, cada comunidad, cada familia, cada población, cada etnia, cada pueblo vive. Quiero hacer algunas provocaciones históricas a ustedes. Son limitadas, pero las vamos a hacer. ¿Conocemos nosotros la historia de cómo se hizo en este país el reparto de las tierras del país llamado El Salvador? ¿Cómo es que se formaron las haciendas? ¿Conocemos nosotros quién trajo
desde Arabia la planta del café y puso leyes para que todos los agricultores, campesinos, ricos o pobres, sembraran café y se hiciera la economía del café. ¿Eso enriqueció a los pobres o enriqueció a los que ya tenían dinero? Bueno, en todos los departamentos del Salvador se sembró café. Aún más, don Paco Flores dijo que sería bueno para reforestar el país sembrar café en todas partes. Así son los inteligentes. Hoy, como ya no hay añil, por ejemplo, una planta de la que se sacaba añilina y que era una pintura para las telas, para el papel y otras artes. Sabemos cómo es que desapareció y quién decidió que desapareciera el añil que le daba trabajo a la gran cantidad de peones salvadoreños. Y había dinero en la calle porque había trabajo. Sabemos la historia, cómo fue que los algodonales que ocupaban tanto insecticida mataron toda clase de animalitos que servían de alimento a los colonos de aquellos latifundios, y cómo hoy hay una gran cantidad de enfermedades renales en esos cantones de la costa. ¿Conocemos esa historia? O sea, no hablemos solo la historia de los próceres, quiero decir, no hablemos solo la historia del mismo hermano Gran Romero, el gran hermano compañero de ansias, de búsqueda, el gran profeta. No, ese es el grande, pero también hay historias que sostienen. ¿Por qué Monseñor fue el profeta? Porque se fijó en estas historias, cómo iban desapareciendo los ríos, cómo en los ríos fueron desapareciendo las especies de pescados por tanto veneno que se regaba en los algodonales. Y cómo muchos campesinos y muchos hermanos nuestros y míos, entusiasmados con los herbicidas y otros insumos agrícolas, hemos destruido, matado miles de conejos, cuzucos, garrobos, pescados, chimbolos, plateadas, hasta los cacaricos, que antes era la comida de los pobres. El que comía chacalín con tortilla era el más pobre. Allí iban los chalatecos comiendo bofe y comiendo chacalines. Hoy al chacalín, como ya creció todo, hoy le dicen camarón, camaroncillo. Imagínense. Y otras cosas pues que ya ni se conocen. Esa es la historia que tenemos que ver. Hay historias de historias, pero inducidos por los encantos del capital, los pobres hemos colaborado para ser más pobres y hemos colaborado para que los ricos se hagan más ricos. ¡Qué terrible! Bueno, hace 30 años fue asesinado un gran maestro popular que era discípulo del otro gran maestro Jesús, que cuando fue descubierto por la clase poderosa, usando su diccionario dijo: ese monseñor se mete en política y por eso es bueno que lo maten. Conocemos pues la historia de los que se autodenominan políticos, que para ocupar sus puestos manipulan los medios de difusión para convencer a la gran pobrería campesina trabajadora o desempleada, y lo convencen de que solo ellos son los únicos buenos para gobernar este país y que solo su política es valedera y que el pueblo no debe de meterse en política y que el que se mete en política se vuelve un peligro para la sociedad y que todo aquel que pone en peligro la sociedad debe ser castigado y si lo matan es mejor. Se dice que es bueno que desaparezcan esos elementos porque ponen en peligro a la patria, porque como ellos se han apoderado de la patria, creen que si ellos están en peligro, está en peligro la patria. Poner en peligro a la patria es ponerlo en peligro a ellos. Y como que solo ellos deben de gobernar, y han embadurnado tanto la palabra política para que nadie la toque. Y que por eso el poder gubernamental, el poder terrenal de los gobernantes, hace alianza con el poder terrenal de las jerarquías religiosas que hablan mucho del cielo, y así se defienden unos con otros de la auténtica política del trabajador, de los campesinos, de los que ofrecen el voto, ya sea robado o por convencimiento, y de esa manera las autoridades se autoimpongan y se beneficien de las riquezas de los más pobres. Esa es la historia. Bueno,
¿qué más podríamos decir? Hoy tenemos una gran historia que hacer y transformar, pero yo quisiera, para ir terminando y hablar, ¿vea?, la historia del crimen callejero. ¿Saben ustedes que ahí tenemos un montón de muchachos en la calle? Delincuentes terribles. Y yo creo que es justo que se les castigue a los delincuentes, aunque sean jóvenes. ¿Verdad que justo? Pero ¿no creen que será justo también que así como se sigue el delito callejero, se persiga con ahínco a los corruptos que han dejado en bancarrota a este país y que son los culpables y responsables que tengamos una juventud protagonista del delito callejero? ¿No creen que será obligación perseguir a los corruptos y a los culpables y a los responsables que de hace muchas décadas han dejado y abandonado a la niñez y a la juventud, y que hoy tenemos ese fruto? Si yo siembro frijoles, ¿qué voy a cosechar? Pues frijoles. Y si pongo una semillita de maíz, ¿qué cosecho? Pues maíz. Y si siembro cualquier cosa, si yo pongo una semilla de naranja, ¿qué me sale? ¿Qué es lo que tenemos hoy en la calle? Juventud. ¿Quién la sembró? ¿Y desde cuándo la sembró? ¿Se ha hecho algo por ellos? ¿A quién hay que dar? Hay que castigar. ¿A la causa o al fruto? ¿A los responsables o a los que han nacido como fruto de esa irresponsabilidad? Bueno, aquí podríamos hablar mucho, pero como ustedes son dueños de la historia, aunque queden unos minutitos, ¿qué les ha parecido y qué quieren opinar? Brevemente y con cariño, hablen, porque es bueno que la historia la apropiemos. Adelante con sus llamadas. Bueno, en lo que nos llaman, bueno, ya no nos dejan tiempo. Adelante, ¿quién habla? El padre le saluda a Clovis. Adelante, don Clovis, vámonos breves, que ya nos queda poco tiempo. Breve voy a ser, padre. Mire, el hombre, dice Marx, escribe su propia historia. Y la historia del hombre ha sido atacada siempre por los fascistas. En este caso, la clase trabajadora en El Salvador no se escapa de los desafíos de la historia. Estamos en un momento donde la clase trabajadora debe levantarse sublimemente para vencer la opresión capitalista que ahorita impera en este país. Una breve reflexión, padre, porque sus comentarios han estado excelentes, y hago una reflexión respecto a lo que es la religión en este momento. La religión en este momento es un suspiro desesperado de un mundo, de un corazón en un mundo descorazonado. Yo le digo, padre, estamos decepcionados de muchos pastores evangélicos que se tiran a defender a la oligarquía. Y estamos conscientes de pastores como usted y como Monseñor Romero, que saben dirigir a la población, al pueblo, hacia la lucha de su libertad. Dijo el gran pensador Engels, dijo que la construcción del socialismo es como un salto del reino de la ansiedad y la necesidad hacia el reino de la libertad. Y esperamos un día que en este país se construya un socialismo donde verdaderamente estemos con justicia social para la gente que más lo necesita. Dios los bendiga, compañero. Patria, socialismo o muerte. Gracias, hermano y compañero. Bueno, solamente una acotación apoyando a lo que dice, ¿va? Se ha dicho que la religión adormece, y es verdad. La fe es la que libera, y eso es muy importante. Y hablando de la historia, esta semana reflexionábamos de aquellos que van a pedir trabajo y al fin consiguen trabajo y entran a trabajar y dicen, no voy a perder este trabajo, pero no ha terminado de llegar al trabajo y llegan los viejos y le dicen, mira, aquí en este trabajo se debe de hacer de esta manera. Si no trabajas así como trabajamos nosotros, nos vas a caer mal y entonces te vas a tener que ir. Entonces el que llevaba con buenas intenciones de mejorar las cosas, pasa a actuar como actúan los viejos que han estado trabajando siempre ahí. ¿No creen que algo pasa aquí cuando en este país queremos cosas nuevas? Siempre se acercan aquellos que han gobernando a decir, ¿verdad?, que en este país no se debe de cambiar nada porque ponemos en peligro todo, cuando en realidad si vivimos en alguna desgracia nacional ha sido responsable de ello.
Por eso, cuando Cristo dijo, yo he dejado en la opción preferencial por los pobres, la buena nueva para los pobres. Aquí Cristo no anunció la buena nueva para los ricos, porque para ellos tienen otra cosa, pero parece que aquí, en este momento, nuestra situación como que hay muy buenas nuevas para los ricos, para las transnacionales, para el TLC, fueron donde el papá Obama a preguntar qué hacer, cómo de esa manera puede haber una opción preferencial por el capital y por los poderosos de este país. Bueno, adelante con las llamadas, no nos están llegando, pero nosotros sí continuamos aquí, ¿verdad? Antes de eso, pues, vamos a recibir una llamada y nos vamos a despedir con Ali Primera. Ya viene la Semana Santa y es muy importante que en esta Semana Santa recuperemos valores, los valores históricos de Jesús, como decíamos ahora en Izalco, que estuvimos allá, como que en Semana Santa se quiere ocupar toda la religiosidad para enseñarle al pueblo lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento, para que continúe el pueblo valorando que es bueno hasta hacerse sufrir para llegar al cielo. Pero en Semana Santa no se habla de que Cristo quiso ser el gran liberador y que antes de llegar a la cruz había echado el discurso, el sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, los humildes, bienaventurados ustedes cuando los persigan, porque quieren la paz y la justicia. Así lo hicieron antes, ustedes son sal de la tierra, ¿no? Como que en Semana Santa se nos mete en un embudo para que sigamos con la conformidad de que hay que sufrir para ser felices. Eso no es posible. Cristo es el gran liberador y nos enseñó el camino del sufrimiento para que lo hagamos con alegría, pero no con esclavitud. Y la resurrección es para los que mueren con alegría, con decisión, pero luchan por la libertad de los pueblos. Entonces, pues, nos despedimos con Ali Primera. Nos veremos en la próxima semana. El miércoles, probablemente el Viernes Santo, no vamos a venir porque aquí hay otro programa y yo tendré que hacer otras cosas, pero Dios los va a bendecir, Dios los va a cuidar. Apropiémonos de la historia, apropiémonos de la verdad en nuestra vida para ser libres, y libres haremos posible que desde aquí comience el reino de Dios, que es la paz, que es la justicia, la libertad y la igualdad de hermanos. Bueno, la última llamadita. ¿Quién habla? Hola, padre, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Por aquí le estamos saludando de la colonia del Río en Zaragoza, padrecito. Adelante, Zaragoza. Fíjese que yo nunca le he llamado, padrecito, y siempre he estado pendiente de este programa. Gracias. Yo no me lo pierdo. Siempre llevo ahí el calendario. Gracias. Me parece que todo lo que usted dice es una realidad. Pero yo quisiera hacer un énfasis con una señora que se llama Melissa o Elisa. Ajá. Esta señora siempre nos enferma la mente. Ella siempre habla en mal del presidente, del FMLN, y dice que que son cochinos, que son aquí, que sinvergüenzas, que ya no nos quieren. Nosotros no estamos de acuerdo en eso, padrecito, porque usted sabe bien que la dirección del presidente no está bien, pero no tenemos que criticarlo así, tenemos que esperar, porque hemos esperado no sé cuántos años y nunca llegó el cambio y nunca le regalaron nada a nadie. Yo soy una compañera de lucha, soy la compa Ceci. Yo nunca he recibido un grano de maíz, un grano de frijol, un grano de maicillo, y espero no recibirlo nunca. Soy una señora que trabajo en casa, vivo alquilando casa y no estoy esperando que nadie me ayude. Yo soy una mujer. Bueno, hermana Ceci, se le acabó pero tenía usted razón. En verdad, por lo menos tenemos que aprender a expresarnos. Tenemos que exigir justicia, tenemos que hablar con claridad. Pero usted dijo algo bien, no tenemos derecho y obligación de llenarle a los demás de desesperación. Dentro del sufrimiento, ocupamos la inteligencia para buscar la verdad, el corazón para amar, pero tenemos una voluntad para luchar con todas las fuerzas. Y por eso, pues, ¿verdad? En este momento en que posiblemente la desesperación nos está llegando, porque esperando tanto tiempo no vemos que haya espacio para la esperanza, tenemos que unirnos en la base. Y por eso, ¿verdad?,
La vez pasada nos llamó un hermano de allá de Carolina y me llamaron también los del Mosco. Pues sí, yo sé que el hermano anda buscando ganarse unos centavitos comprando los terrenos para la longitudinal del norte, pero él no se da cuenta realmente que él gana y él tiene su salario, pero que el sufrimiento no va a ser solamente lo que le dure el salario, sino que esa carretera va a quedar para la historia y nos va a hacer el cambio climático, no en beneficio, sino que va a subir la temperatura. Por eso Ali Primera nos dice cosas bonitas, oigámoslo.